Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a empezar hablando de un tema muy puntual. Traemos una invitada súper especial el día de hoy, una psicóloga egresada de la Universidad Cooperativa, quien nos va a brindar alguna información sobre la depresión. Mi nombre es Isabela Benítez y la estaré acompañando a lo largo de esta entrevista. Buenas, mi nombre es Isela Negrete y somos estudiantes de la Universidad del SINU, quinto semestre de Psicología, y hoy con la materia de entrevista vamos a estar relatando una entrevista semiestructurada con nuestra acompañante y nuestra entrevistada psicóloga. Jamie, el 13 de enero se celebró el Día Mundial de la Depresión y la Prevención. Vemos que es un tema muy importante para la salud de las personas, pero pienso yo que muchas personas sí conocen del tema, pero no se profundiza mucho a partir de este momento. Cuéntanos sobre qué es la depresión, por qué se está dando. Bueno, en primero, gracias por la invitación. Y la depresión es un trastorno mental que afecta significativamente la vida de muchas personas. Es uno de los trastornos mentales más comunes, junto con los trastornos de ansiedad. Y bueno, ahora mismo las cifras van en aumento debido a muchos factores, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la depresión como un trastorno de salud mental, implica que afecta múltiples áreas de la vida de una persona de manera, pues en este caso negativa, porque le impide desarrollarse de forma normal, cotidiana en su entorno, en la realización de actividades y tareas sencillas, y puede implicar problemas de salud mentales y físicos mucho más graves, dependiendo de los síntomas que la persona presente. Entonces, sí es un problema que va en aumento. Actualmente se está viendo mucho la repercusión, ¿cierto?, del no cuidado de la salud mental, y es por eso que estos temas ya están surgiendo como una forma de prevención, y es importante que todos sepamos de ello. Bueno, existe este comentario en redes sociales y en muchas partes virales en la internet en el que dice que luego de la pandemia a la generación de cristal se le aumentó, porque así es como nos hacen llamar, se le aumentó la cantidad de patologías que se presentaban. ¿Crees tú que solamente a raíz de la pandemia se venían creando los mismos trastornos que tenemos ahora y los que teníamos hace 10 o 15 años? Bueno, es verdad que la pandemia agudizó los problemas, sin embargo, estos ya venían siendo un problema de salud pública desde hace mucho tiempo, simplemente que la pandemia resaltó lo que ya había con el confinamiento. Obviamente se perdieron muchas redes de conexión emocional y social, cosa que sí hizo que aumentara la presencia de trastornos como la depresión o la ansiedad. Ahora que tocas un poquito el tema sobre las conexiones sociales, creo que también es importante que ahondemos un poco, de pronto un minuto en ese tema, porque en las conexiones sociales, cuando nos hablan de las conexiones sociales, nos refieren a que hemos estado un tiempo alejados de las personas. Ahora, la depresión causa esa desconexión social. ¿O sí hay otra línea de patología que también llegue hacia la desconexión social? Claro, es que cuando ya hay un problema de salud mental, implica como una de las causas comunes el que tú te desconectes de tu entorno. Entonces no es solo con la depresión, es con otros trastornos como la ansiedad, la bipolaridad, otras patologías relacionadas a la mente, ¿sí? Por mencionar las más comunes. Entonces sí es verdad que es una como de las consecuencias directas de estar presentando ese trastorno mental. Ok, y aparte de esto, a raíz de todo esto, ¿por qué crees tú o por qué se dice que a qué se da la depresión? Las causas. Sí. Bueno, las causas son multifactoriales. Muchas investigaciones apuntan a que tienen orígenes genéticos, ambientales y sociales, ¿cierto? Entonces todos estos son exclusivos en cada individuo, depende de a ti como persona que pueda estar predisponiéndote a tener una depresión clínicamente, pues hablando. Entonces ya depende del individuo, pero en general es multifactorial, no es únicamente de un solo hecho o causa, por decirlo así. Después de, ya que un paciente ha sido diagnosticado previamente y que empieza sus sesiones de terapia, ¿qué instrumentos, porque no lo podemos llamar consejos, porque hay que aclarar también esa controversia de que hay de que los psicólogos aconsejamos porque no lo hacemos? ¿Qué instrumentos le brindamos nosotros al paciente? ¿Le podemos brindar a un paciente que se encuentre de pronto en una depresión
muy avanzada. Bueno, como tú lo dijiste, no se puede hablar de consejos ni generalizar tampoco en las recomendaciones, porque pues cada persona vive y experimenta la depresión a su manera. Sin embargo, siempre se les recomienda como a las personas como primera medida el reconocimiento de que estoy pasando por esto, porque el simplemente hecho de reconocer ya es un avance. Entonces, tratar de buscar los mecanismos de comunicación y decirle a mi entorno más cercano, estoy pasando por esto, necesito ayuda, ¿sí? Entonces es una cuestión pues muy intrínseca, muy de la persona de decidir compartir lo que está viviendo. Entonces a unas personas se les facilita más que a otras, pero siempre es importante como dar ese paso de necesito ayuda porque esto no soy yo, esto es una enfermedad. En ese sentido, como son las enfermedades físicas, yo necesito ahí un doctor. Las enfermedades mentales también necesitan un tratamiento y una intervención de los profesionales. Entonces, en este caso es normalizar lo que yo estoy viviendo. Ok, lo estoy pasando, está bien, necesito ahora buscar a alguien que me oriente en este tema porque yo no puedo, yo sola no puedo. Exacto, aceptar el duelo de que estamos viviendo algo diferente en nosotros mismos. Sí. ¿Cuál es la edad más recurrente en la depresión? Bueno, la depresión, como cualquier otra enfermedad mental, se puede presentar en cualquier etapa de la vida, de la niñez, la adultez o la adolescencia. Sin embargo, es más prevalente en los adolescentes por muchas cosas, por muchas causas, muchas razones. Y también en los adultos ya mayores se pueden presentar depresiones mayores. Bueno, saliéndonos un poquito de la zona de confort y del tema de que estamos hablando en este momento de depresión, porque esta idea de entrevista también se trata de que conozcamos a fondo un poquito más la psicología y de pronto rompamos los tabús que tenemos en respecto a la psicología. Y uno de ellos es que todos los psicólogos psicoanalizamos, todos los psicólogos hacemos psicoanálisis. ¿Tú qué nos aportas sobre la situación de que realmente, que tú me estás psicoanalizando? Bueno, es que ese es un comentario pues siempre que se toma como muy a la ligera porque obviamente no va al caso. Yo lo tomo como algo de pronto de comedia porque obviamente es un enfoque que se usa cierto tipo de psicólogos, que son herramientas que utilizan cierto tipo de psicólogos, pero no es un enfoque exclusivo. Obviamente hay otras formas de terapia, cognitivo-conductual, humanista y demás. Entonces pues se puede orientar a la persona y decir, no, mira, yo te explico, ¿cierto? Que esto es así, de esta manera, pero pues no es como un cliché. Claro. Sí, pero no. En ese sentido, pues uno como que orienta a la persona y lo toma jocosamente también porque también ayuda a socializar sobre el tema. Ok, entrando ya un poco más en tema sobre a raíz de la depresión, estábamos hablando sobre las edades y todo esto. ¿Cómo ves tú una persona con depresión o cómo la observamos? Bueno, como pues se ve una persona con los síntomas de depresión normalmente es una persona que tiene alta fatiga, se ve cansado, puede tornarse irritable, puede tener de pronto sentimientos de vacío, de tristeza. Yo recomiendo mucho escuchar a la persona porque ese discurso siempre nos da pistas sobre qué tiene en sus pensamientos y podemos incluso notar tendencias o ideas suicidas, que creo que uno de los dificultades más grandes cuando enfrentamos un problema como la depresión son las ideaciones suicidas y los altos riesgos suicidas. Entonces como puede tornarse aislado, pero no es algo que sea exclusivo o generalizado, pérdida de sueño o de pronto dormir demasiado, cambios en el apetito, comer mucho, comer poco. Si de pronto notemos que la persona pues está saliéndose un poco dentro de lo que uno conoce, ¿cierto? De lo que uno llamaría normal.
de pronto ya, si antes tenía interés por practicar un deporte, ya lo deja de hacer. Entonces, todo ese tipo de como cambios son significativos a la hora de identificar que alguien de pronto está teniendo algún tipo de problema de salud mental. Claro, es así, las señales siempre están presentes en los pacientes con esta... De pronto, para cerrar esta entrevista, quisiera que nos dieras de pronto, no vamos a decir consejo, vamos a decir un instrumento o algo que tú consideres que a lo largo de tu carrera viste y te gustaría decirnos a nosotros, los que aún estamos en formación, que pudiéramos practicar en este proceso de aprendizaje. Bueno, obviamente siempre es importante la lectura, pero yo creo que la escucha activa que ustedes empleen durante el proceso de aprendizaje es importante. Aprendan herramientas de investigación, porque eso siempre va a ser su compañera fiel, aunque sea difícil como aprender realmente a investigar. Es necesario en esta área, sobre todo porque cada persona es un universo. En ese sentido es importante concentrarse en las prácticas que sí funcionan realmente, las terapias y las investigaciones que han ayudado a los pacientes, y no caer en el error de generalizar, porque entonces estaríamos de pronto afectando negativamente a una persona, asumiendo que un tipo de intervención le va a funcionar a esta persona porque sí. Entonces es como involucrarse empáticamente en el proceso que vive cada paciente o cada grupo que atendamos, ¿cierto? Para poder hacerlo desde la intersubjetividad y desde el conocimiento de esta persona o este grupo que yo tengo acá enfrente. Entonces como que sin meterse mucho en ese papel de la responsabilidad que yo estoy teniendo con esto con esta práctica que yo estoy dando o que yo estoy haciendo. Entonces eso, mucha conciencia de cómo estoy haciendo yo mi práctica. Bueno, muchísimas gracias, fue un placer tenerte hoy aquí, fue muy enriquecedora la experiencia y esperamos que se vuelva a repetir pronto. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, espero que pues les haya servido un poco mi experiencia y pues aquí a la orden.